Existe un principio ancestral en la política eclesiástica. Quien derroca a su superior, asciende. No es una regla escrita, pero funciona. Y el 1 de mayo de 2026, León XIV lo confirmó mediante un decreto oficial. Al final de este vídeo, comprenderás por qué este nombramiento y las palabras que don Nicola Bux publicó hace unos días. Sí, él, el teólogo litúrgico que trabajó codo con Benedicto XVI en la preparación de Summorum Pontificum, son dos caras del mismo problema. Comencemos con los hechos. El 1 de mayo de 2026, el cardenal Christophe Pierre, nuncio apostólico en los Estados Unidos, anunció el nombramiento oficial del padre John Jairo Gómez como obispo electo de la diócesis de Laredo, Texas. León XIV aceptó la renuncia del obispo saliente James Tamayo y eligió a Gómez como su sucesor. ¿Quién es el padre John Jairo Gómez? Desde 2015 hasta 2023, Gómez fue el vicario general de la diócesis de Tyler, la diócesis del obispo Joseph Strickland. El hombre de confianza, el que debía defender a su pastor ante los visitantes apostólicos enviados desde Roma. En cambio, según el Catholic Monitor y las reconstrucciones publicadas en los últimos días, fue el propio Gómez quien organizó y facilitó las reuniones entre los visitantes del Vaticano y el clero de la diócesis. Esa misma visita condujo, en noviembre de 2023, a la destitución forzosa de Strickland por parte del Papa Francisco. Strickland fue destituido sin juicio. Gómez permaneció en el cargo y ascendió. Detengámonos un momento, porque esta dinámica tiene un nombre específico en la historia de la Iglesia. Se llama colaboracionismo eclesiástico, el subordinado que proporciona a los visitantes romanos la información necesaria para justificar la destitución del superior. Y es recompensado con un ascenso. Strickland sale, Gómez entra, con el título de obispo. Y no es casualidad que, precisamente esta semana, Monseñor Strickland concediera una nueva entrevista a 1 Peter 5, en la que afirma que su confianza en León XIV se está desvaneciendo. Lo dijo con la serenidad de quien ya ha pagado el precio. Señaló los nombramientos episcopales como la señal más clara de la dirección que estaba tomando este pontificado. Y el nombramiento de Gómez se produjo al día siguiente de esas palabras. Entendamos quién es don Nicola Bux y por qué sus palabras son tan importantes. Bux es uno de los mayores expertos mundiales en teología litúrgica. Durante años trabajó con Joseph Ratzinger, primero como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y luego como Benedicto XVI. Contribuyó a la preparación de Summorum Pontificum en 2006. Su autoridad en liturgia y ecumenismo es incuestionable, incluso entre quienes discrepan de sus puntos de vista. El 28 de abril de 2026, don Nicola Bux publicó un artículo en messainlatino.it y Stylum Curiae que generó gran repercusión en el mundo tradicionalista. El título era La bendición del obispo en el Vaticano, ignorancia o mala fe. El motivo de la polémica, la visita de la arzobispa anglicana Sarah Mullally a Roma y el momento en que impartió una bendición en la tumba de San Pedro. Durante esa visita, Monseñor Flavio Pace, secretario del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, hizo la señal de la cruz mientras Mullally impartía la bendición. Bux escribe: existe una contradicción entre los pastores anglicanos que se convirtieron en sacerdotes católicos en los ordinariatos de Benedicto XVI, porque reconocieron que sus ordenaciones no eran válidas,
y el mensaje de buenos deseos hacia una mujer que no es obispo por el simple hecho de ser mujer. Y concluye, ya sea por ignorancia o por mala fe, escandalizan y confunden a muchos católicos. Box no es un polemista, es un teólogo formado en la escuela de Ratzinger. Cuando usa la expresión mala fe, una expresión muy dura en el lenguaje eclesiástico, plantea una pregunta específica. Si no es incompetencia, es una decisión deliberada. Y esta decisión afecta directamente a León XIV y a quienes le rodean. Pero hay algo que los titulares no han revelado. El nombramiento de Gómez y los comentarios de Box no son incidentes aislados. Estos son los síntomas de un patrón que los tradicionalistas llevan meses observando. El patrón de Leo XIV se puede resumir en una sola fórmula. Quienes se pliegan a las normas son ascendidos. Quienes se resisten son ignorados o destituidos. Gómez se había aliado con los visitantes del Vaticano en contra de su obispo. El resultado: obispo de Laredo. Strickland había defendido la doctrina católica, cuestionado las restricciones a la misa tradicional y alzado la voz sin temor. Resultado: destituido sin juicio de la diócesis que ahora produce al nuevo obispo, recompensado por León XIV. En el plano litúrgico, el patrón se repite. Benedicto XVI había establecido los ordinariatos anglicanos precisamente para acoger a los fieles que reconocían la invalidez de sus ordenaciones. León XIV recibe a Mullally como guía espiritual, digno de recibir la tumba de Pedro como escenario para una bendición. Y el secretario a cargo se persigna. Y es aquí donde la historia revela su verdadera naturaleza. No se trata de ingenuidad diplomática, sino de una visión teológica coherente, en la que la diferencia entre una ordenación válida e inválida, entre fidelidad y traición, tiende a desdibujarse. Y don Nicolas Bux, el teólogo de Ratzinger, lo dice en voz alta, mientras que casi ningún cardenal se atreve a hacerlo. Pero la fidelidad no se mide por los ascensos eclesiásticos, sino por la constancia a lo largo del tiempo. Strickland fue destituido, pero los fieles lo recuerdan como su pastor. Box escribió Ignorancia o mala fe, y el mundo tradicionalista lo leyó y lo compartió. La enseñanza informal de los fieles sigue dando resultado. La Iglesia ha soportado pontificados difíciles, obispos complacientes y pastores traicionados. Siempre ha sobrevivido, porque la promesa de Cristo no depende de los nombramientos episcopales. Pero los fieles tienen derecho a saber. Y este canal existe para ese propósito. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta, amén. Que Dios te bendiga.